Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el plexo solar, sí, plexo solar de la semana emocional de Tauro. Y estamos en el tema de hoy que es la literatura. Podríamos decir que la literatura es parte de la poesía, obviamente. Sin embargo, la vamos a separar el concepto de poesía de la literatura, porque la literatura abre muchos otros aspectos de la palabra que no tienen que ver con la conceptualización de las cosas, sino con la narración y la actuación de las cosas. ¿Sí? O sea, ya no va tanto a transmitir datos, información como conceptos, sino más que nada a transmitir vivencias y hacer que las personas se sientan parte de esas vivencias a través de la actuación. La poesía es este concepto alquímico de que se equipara a un mantra, a un hechizo, a algo que no es sencillo de entender y que tiene una métrica, que tiene una matemática, una estructura clave que hay que entender para poder utilizarla correctamente. En cambio, la literatura no tiene una métrica, sino que se escribe en prosa. ¿Sí? Y la prosa implica que es algo que se puede extender, que no tiene métrica y que el narrador, o básicamente el concepto es la narrativa, el narrador tiene la capacidad de sentirse libre para ir, moverse, describir, desarrollar de las maneras que surjan, que sienta todo el contenido necesario. ¿Sí? Desde el mínimo detalle hasta las cosas más grandes, con diálogos, con construcciones teatrales. Entonces, se desarrolla como otra forma de comunicación que no está directamente relacionada a la tarea de conectar con la palabra, de decir algo para transformar una realidad. Pero vamos a ir a por qué aparece la literatura, dónde surge y qué es lo que cómo surge y qué es lo que nos entrega. Bien, así como dije que la poesía nace como una forma de manifestación, como una forma de bajar el mundo de las ideas al mundo de las formas a través de palabras claves, llaves, que abrían puertas hacia otras realidades, la narrativa literaria es algo totalmente diferente. No se utiliza como una llave para abrir puertas entre las ideas y la materia, sino que en realidad se utiliza para contar una historia, un hecho que puede ser real o ficticio, y que en cierta forma tiene como intención contar. Ni siquiera tiene como propósito comunicar algo, sino que tiene como intención contar algo, que puede ser del pasado, del presente, del futuro, y que no pretende nada más que entretener. No pretende transmitir algo concreto o específico, como a veces lo hace la poesía, ¿no? Sino que en realidad la literatura tiene la intención de informar, de contar, de dar consejos o simplemente disfrutar. Y esto se hacía en la antigüedad como una forma de transmitir educación. La literatura surge como una forma de contar cuentos y educar a los más jóvenes. ¿Cómo surge esto? En las tribus más antiguas, cuando se reunían alrededor del fuego en el hogar, los antiguos, los más viejos, se dedicaban a contar historias que habían vivido a los más jóvenes, con el objetivo de dejarles una moraleja. Una moraleja es básicamente como una moral chiquita. Entonces, esta moraleja venía en forma de una historia personal. Esta moraleja venía en forma de una historia personal, en el sentido de que quien se sentaba a contar la historia empezaba a narrar un inicio de algo, ¿no? Todo esto comenzó en un momento en que en que el clima era así, o cuando era joven pasaba tal cosa, y empieza a poner en contexto, en circunstancia, y dentro de esa circunstancia, de repente se empieza a introducir el problema.
¿sí? El problema, donde las cosas empiezan a apretarse y hay que resolverlo, ¿no? Entonces, se empieza a contar el problema, se empieza a llamar la atención de las personas presentes e incluso se responde preguntas de las personas presentes. Las personas que están ahí preguntan, ¿pero por qué? ¿O qué pasó? ¿O ¿y qué pasó con tal persona? ¿O por qué reaccionaron de esta manera? Entonces, la narrativa va abriendo caminos y caminos y caminos, contando diferentes partes de la historia que van a ir nutriendo al desenlace del problema. Entonces, cuando se llega al momento de resolución del problema, hay un momento, se queda, después de la historia, la moraleja, la enseñanza educativa de, se dieron cuenta, si pasaba esto, hay este problema, y si hay este problema, hay estas soluciones, ¿no? Entonces después se puede debatir sobre cómo lo hubieran hecho los otros y demás. De esta manera se empieza a introducir a los jóvenes a plantearse las problemáticas de la vida, se empieza a transmitir la información para que todos puedan entender cómo resolver algo, para adquirir sabiduría. Entonces, la narrativa pasa a ser una forma fundamental de transmitir la información a las siguientes generaciones de las vivencias personales. Por lo tanto, la narrativa, las historias, en realidad fueron de las cosas que nos mantuvieron unidos, que nos mantenían conectados, que hacían que transmitamos las historias de quiénes somos con todos los demás. Por eso relacionado al plexo solar, porque estamos relacionándonos con los demás, pasando las historias y las moralejas a lo largo de la historia. De esta manera, entonces, la narrativa empieza a tener una cierta estructura. Esa cierta estructura está compuesta sobre todo de una Sagrada Trinidad. Esa Sagrada Trinidad va a ser principio de la historia, nudo de la historia y desenlace. Dentro de la cual podemos tener narrativas retrospectivas que nos lleven al pasado, a antes del principio, narrativas hacia adelante, que nos lleven a entender cosas que pueden llegar a pasar más en el futuro, y sobre todo suelen tener una moraleja que le deja a la persona que está escuchando o que está leyendo, le deja un consejo sobre cómo realizar su vida o algo así. Esta estructura literaria, empieza a complejizarse con el tiempo y empieza a narrar, siempre oralmente, normalmente, empieza a narrar historias de los ancestros, lo que los ancestros hicieron. Empieza a narrar las hazañas de los dioses, empieza a narrar los caminos del héroe, empieza a contar todas las historias de aquellos que han hecho grandes cosas y que la poesía se queda corta para explicarlo, porque la poesía habla de los conceptos, pero la literatura de los hechos. Entonces le sirve a la gente común para poder entender a qué se están refiriendo. Porque si hablamos de poesía, todo es puede ser cualquier cosa. Una misma frase en la poesía, una misma frase puede ser interpretada de muchísimas formas según el punto de vista del lector. Entonces, a cada uno le va a hablar de una cosa diferente. Pero la literatura está contando exactamente lo que pasó. Está contando los detalles de la historia para que nadie se pierda y sepan de qué se está hablando, ¿no? Por eso la narrativa, más allá de lo estético que tiene, tenía un objetivo fundamental que era permitirle al pueblo raso, no a los sacerdotes, sino al pueblo común, entender las historias de los dioses, entender las historias de los héroes y las historias de nuestros ancestros. Y una de las claves que logró la literatura más allá de la poesía es que la poesía habla de conceptos, cosas mucho más conceptuales. La literatura tiene una historia en la cual hay protagonistas. Y esos protagonistas no tienen rostro. Por lo cual, yo, el que lee o escucha, le pongo un rostro. Empiezo a diseñar parte de esa historia dentro de mí. Y empiezo a compararme con el protagonista.
empiezo a sentirme parte de la historia. Ese fue uno de los objetivos de la narrativa desde el principio, hacer que las personas se sintieran partícipes de esas historias para que pudieran ellos mismos crear las propias o resolver los problemas que surgen en esas historias. Entonces la literatura está diseñada en cierta forma al principio para hacerte sentir el protagonista. Y de esta manera querer tomar acción y vivir las historias del protagonista. Una de las soluciones que se encontró para que la gente pudiera acceder a estas historias eran lecturas públicas. ¿Por qué? Porque obviamente antes, o sea, hasta hace pocos siglos atrás, el nivel de analfabetismo en la historia era muy grande. Y esto es algo que pasó siempre. En muchas culturas antiguas se impedía que la gente supiera leer para que no accediera al conocimiento. Entonces se impedía esto. Por lo tanto, en algunas culturas de Medio Oriente y sobre todo en Grecia, que es lo que más recordamos, ¿sí? Pero también en Asia, se empieza a desarrollar el contar historias, narrar historias frente a la gente. Entonces, de esta manera, había personas que se dedicaban a leer las hazañas de los héroes, a contar las historias y sobre todo a actuar las historias. Actuar las historias para entretener al público. ¿Y dónde se hacía esto? Se hacía en un lugar que los griegos llamaban el sitio donde, el sitio para ver a esta gente. Sitio para ver, que en griego se dice teatron. Teatron es lugar donde se ve, lugar de visión. O sea que la gente iba al teatrón para poder observar a estas personas hablar y actuar. Bien, nosotros, obviamente, muy posteriormente, a esos lugares en Grecia le llamamos anfiteatros. ¿Por qué anfiteatros? Porque anfi es mitad, ¿sí? O sea, la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque después los romanos incorporaron la suma de 2 teatros para que haya más gente de diferentes lugares, ¿sí? Entonces crearon una estructura, un teatro completo, ¿sí? Que eran las 2 mitades. Por eso a la mitad se le llama anfiteatro. Entonces, en la historia, la literatura se convierte también en teatro. La literatura se convierte también en teatro. Por eso se puede interpretar como otro tipo de arte, aunque el teatro depende exclusivamente de la narrativa de las historias literarias. Bien, ¿qué nos trae el teatro en la historia? El teatro en la historia nos trae el poder vivir y experimentar las historias que leemos o escuchamos. Poder vivirlo en carne propia. Y esto es algo interesante e importante, porque cuando hablamos de literatura, cuando hablamos del protagonista, hay que entender que para la literatura, todas las informaciones que nosotros recibimos a través de la lectura se incorporan en nuestro cerebro como posibilidades, se incorporan como una forma de hacer, de actuar. E incluso despertamos la voluntad de querer ser como esos personajes. Y esto nos recuerda a algo muy importante, que es la vida misma. La literatura básicamente ha descrito la vida misma y todas las probabilidades de la vida misma. Como por ejemplo en la literatura griega diseñando el camino del héroe. Realmente hoy, aunque veamos una película de Marvel o de DC, de Batman o de los X-Men o el Hombre Araña, cualquiera de esos, qué sé yo, cualquiera de esos está basado en la estructura literaria griega, que es el camino del héroe, básicamente. ¿Sí? Entonces, básicamente está relacionado con la necesidad de atravesar una historia, un desarrollo de una historia que todos podemos reconocer desde el principio. ¿Sí? Las historias están diseñadas de una forma en la que todos nos reconocemos. Por lo tanto, nosotros vivimos nuestras vidas muchas veces imaginando ser esas personas, esos héroes. Y en muchos casos nos ocultamos detrás del personaje y vivimos una historia que no es nuestra. Esta,
intención literaria es la que más ha llegado al común de las personas, porque el común de las personas viven una lucha constante en sus vidas. Viven una lucha por sobrevivir, por atravesar conflictos. Y ver en una historia cómo alguien puede descubrir un potencial interior, trascender esos problemas que tiene, es la literatura más fácil, más vendible, ¿no?, para el común de las personas. Tener un protagonista y un antagonista, alguien bueno, alguien malo. Y como nos sentimos identificados en nuestra vida cotidiana, entonces trasladamos ese teatro al mundo externo. Y luego tenemos otro tipo de literatura descriptiva, literatura romántica, literatura normal. Hay tantos tipos de literatura, la teatral, la emocional, hay muchísimas formas de literatura que normalmente no llegan al común de la gente porque esa literatura no está basada en la resolución de problemas o en el camino del héroe, sino que están basadas en lo estético. Cuando la literatura está basada en lo estético, termina siendo algo muy lejano de la realidad que el común de la gente quisiera vivir. ¿Se entiende? Las personas buscamos historias que nos gustaría vivir. Y la literatura normalmente describe conceptos y realidades que probablemente no queremos vivir. Por eso mismo, también la literatura se aleja muchas veces del común de las personas. Y este concepto de la historia del héroe en la literatura, podemos entender cómo se fueron creando a través de la literatura tipos de personalidades, es decir, los personajes. Y muchas personas en la vida viven sus vidas como si fueran personajes de una historia literaria, lo cual les hace olvidarse quiénes son y viven su propia historia. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tomar o reconectar de la literatura es tener el valor de escribir nuestra propia historia. Es tener el valor de narrar nuestro principio, nuestro nudo, conflicto y nuestro desenlace. De permitirnos reconocernos literalmente, de ahí viene literalidad, literalmente como somos. Y es normal muchas veces decir no sé por dónde empezar. Y esto es lo bueno de la literatura. Lo bueno de la literatura es que no tiene por qué tener una forma, no tiene métrica la literatura. La literatura puede simplemente empezar diciendo, hoy fui a comprar el pan y había subido 10 céntimos. Y puede empezar así la más grande de las historias. Porque no hay métrica, no hay una estructura lineal. Lo importante de poder escribir nuestra historia, narrar nuestra propia vida, la importancia que tiene esto es de poder resignificar nuestra literatura, de poder resignificar nuestra conexión con el camino del héroe, con el construir nuestra propia realidad. Fíjense que esta frase es importante, porque estamos todo el tiempo hablando de esto. Estamos todo el tiempo hablando de construir nuestra propia realidad, de transformarnos. Estamos acá para reescribir la historia. ¿Escucharon siempre esa frase? ¿Nunca escucharon eso? Estamos acá para reescribir la historia. Y para reescribirla, hay que escribirla. Hay que escribir nuestra historia. Hay que reconocernos personajes de esa historia. La palabra es manifestadora. En tanto una poesía puede abrir una puerta, la narrativa literaria puede dar los detalles de esa transformación esperada. Y es importante entender esto. La literatura no tiene por qué tener un final. Solo tiene que haber desenlaces, pero no finales. Entonces, los invito a escribir su historia. Aunque les lleve 20 páginas, aunque les lleve 1000 páginas, aunque tarden un fin de semana, aunque tarden 5 años, no importa. Aunque empiecen un día, escriban una frase otro día, escriban 5 páginas en una hora
o un párrafo en un año. No importa. Tengan esa carpeta abierta, tengan una libreta que digan, esta es mi historia literal. Pero les dejo un consejo. No escriban con un fin. Lo acabo de decir antes. La literatura no tiene un final. Por lo tanto, no tiene un objetivo. La literatura cuenta una historia. Cuenta la historia. Nunca sabemos a qué personas puede llegar a movilizar una simple historia de nuestra vida. Así que a redescubrir nuestra conexión interna y nuestro potencial literario. La vibración del día de hoy es real. Real. La afirmación es yo soy guardián del ser. El código del día es humano. Dentro del reino Animalia, en la rama de los vertebrados, y en ellos dentro de la rama de los homínidos, se desarrolla la especie animal del humano. Su nombre proviene del latín humus, que significa tierra húmeda o barro, pues según todas las tradiciones, el humano fue hecho de arcilla y barro. La gran diferencia del reino humano comparado con su árbol evolutivo es el desarrollo cognitivo, la autorreferencia, la creación de lenguas, culturas, leyes, religiones, gobiernos, ciencia y tecnología. El reino humano es la muestra del máximo desarrollo del pensamiento de la Tierra. ¿Sí? Vamos entonces a la lección. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mis respiraciones. Uso mi imaginación para observar cómo todos los objetos de este espacio, de esta habitación, comienzan a desaparecer, se desvanecen en el aire, y en cuanto todos hayan desaparecido, observo cómo el techo, los muros y el suelo se desvanecen también, dejando solo vacío a mi alrededor. Llevo toda mi atención hacia un punto fijo en este vacío, contemplando fijamente. Pongo todo mi foco de atención, mi energía, en este punto, y en tanto respiro profundamente, observo cómo este punto se convierte en una chispa que se expande en muchas más, creando fuego, que crece más y más,
hasta que me ilumina y puedo sentir su calor sobre mi piel. Reconozco que este fuego es la esencia de mi alma y a través de ella puedo construir mi hogar, el hogar de mis sueños. Con mis manos toco este fuego y lo utilizo para crear esta casa, este hogar. Danzando con mis manos, llevando este fuego, estirando mi cuerpo lenta y suavemente, construyendo con él muros, techo, habitaciones, jardines. Utilizo mi imaginación construyendo este hogar con mis manos y el fuego de mi alma. Tomo conciencia de que cada habitación es un chakra, de que la cocina es el corazón, el jardín son mis proyectos y los muros son mis huesos. Inspiro profundo. Y me dirijo a la habitación donde se encuentran todos los libros, a la biblioteca de la casa. Tomo uno de ellos y me siento en un sofá, frente a la chimenea. Y en sus hojas contemplo la historia de mi vida, el camino que he transitado hasta poder construir este hogar. Repaso mi historia. I go through my history. Y reconozco el ser que soy, resguardado en este libro. Yo soy guardián de este ser y solo yo soy capaz de contar su historia. Me observo a mí mismo
en este hogar, contando mi historia, a aquellos que esperan oírla, alrededor de este fuego. Yo soy guardián del ser. Yo soy guardián del ser. Yo soy guardián del ser. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo esta historia, esta narración en mí. Y así la comienzo. Había una vez. Inspiro profundo, llevando el comienzo de mi historia a mi corazón. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y cada uno toma esta energía, aquí están haciendo la tarea, la depositan en las aguas y con esas aguas riegan las plantas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana a la misma hora.